Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para un nuevo chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, porque involucra a un galán que nos tiene a todas suspirando. Sí, hablo de él, del mismísimo Can Yaman. Hoy nos vamos a adentrar en un terreno un poco espinoso, pero fascinante, el amor, el matrimonio y las predicciones. Y es que hoy vamos a hablar sobre por qué algunos creen que Can Yaman nunca se casará. Sí, lo oyeron bien. Impactante, ¿verdad? Prepárense porque la razón, o las razones, mejor dicho, que vamos a explorar, los van a dejar pensando. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y teorías, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos con chismes, análisis y reflexiones sobre el mundo del espectáculo y las relaciones. Además, al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo y únanse a esta familia. Y a los que ya están suscritos, gracias, gracias, gracias. Ustedes son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su innegable atractivo físico, es un hombre que siempre está en el ojo del huracán mediático. Su vida amorosa, en particular, es objeto de constante escrutinio y especulación. Y es precisamente de ahí, de ese constante escrutinio, de donde surgen algunas de las teorías que apuntan a que el matrimonio no está en su futuro. Una de las razones más comentadas, y quizás la más evidente, es su apretada agenda de trabajo. Can Yaman es un hombre sumamente ocupado. Está constantemente viajando, filmando series, participando en eventos, colaborando con marcas. Su carrera está en pleno auge y, comprensiblemente, está dedicando la mayor parte de su tiempo y energía a consolidarla. Pero, ¿es realmente la agenda la única culpable? Vamos a desmenuzarlo un poco más. Su carrera no solo es un trabajo, es un estilo de vida. Exige viajes repentinos, compromisos sociales que se extienden hasta altas horas de la noche y, sobre todo, una disponibilidad casi constante para entrevistas y promociones. Piénsenlo, ¿cómo se equilibra eso con la estabilidad que requiere un matrimonio? Pensemos un momento, el matrimonio requiere tiempo, dedicación y compromiso. Es una inversión emocional importante. ¿Tiene Can Yaman, en este momento, el tiempo y la energía necesarios para comprometerse plenamente con una relación a largo plazo y construir un matrimonio sólido? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Y algunos, basándose en la observación de su ritmo de vida, creen que la respuesta es un rotundo no. No es solo cuestión de tiempo libre, sino de la calidad de ese tiempo. ¿Podría ofrecer la atención y el apoyo emocional que una pareja necesita con tantas demandas profesionales? La duda, sinceramente, es legítima. Otra razón que se baraja es su historial amoroso. Si bien Can Yaman ha tenido relaciones públicas y sonadas, ninguna de ellas ha llegado al altar. Algunos interpretan esto como una señal de que el actor no está realmente interesado en el matrimonio, o que simplemente no ha encontrado a la persona adecuada. Pero, ¿es justo juzgar su futuro por su pasado? Tal vez las experiencias anteriores le han enseñado lecciones valiosas sobre lo que busca en una relación a largo plazo. Quizás está siendo más selectivo, más consciente de lo que necesita para que funcione. Recordemos algunas de sus relaciones más conocidas. Su romance con Diletta Leotta, por ejemplo, generó un enorme revuelo mediático. Fue una relación intensa, apasionada, llena de flashes y portadas de revistas. Incluso llegaron a comprometerse. Pero como sabemos, la historia no tuvo un final feliz. La relación terminó de manera abrupta, dejando a muchos preguntándose qué había pasado. Fue una relación que desde el principio parecía vivir bajo una lupa. Cada cita, cada gesto, cada palabra era analizada al milímetro. ¿Podría esa presión haber contribuido a su final? Algunos analistas de la prensa rosa apuntan a que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura. El constante acoso de los paparazzi, el escrutinio público, la falta de privacidad. Todo esto pudo haber afectado negativamente la relación, haciéndola insostenible. Imagínense tener que lidiar con los altibajos de una relación mientras el mundo entero opina y juzga cada movimiento. Debe ser agotador.
Y esto, a su vez, podría haber dejado una cicatriz en Kan-yaman, haciéndolo más cauteloso a la hora de embarcarse en una nueva relación seria. No es fácil exponer tu corazón al mundo y luego tener que recoger los pedazos cuando las cosas no funcionan. Además, no podemos olvidar que Kan-yaman es un hombre muy independiente. Siempre ha sido muy reservado con su vida personal, y le gusta tener el control de su carrera y sus decisiones. El matrimonio, por naturaleza, implica una cierta pérdida de independencia. Significa compartir tu vida con otra persona, tomar decisiones en conjunto, ceder en algunas ocasiones. Para alguien como Kan-yaman, que valora tanto su libertad y su autonomía, esto podría ser un obstáculo. Y aquí es donde entra en juego la idea de que no es que no quiera casarse, sino que quizás no está dispuesto a sacrificar esa parte esencial de sí mismo. Pero, ojo. No todos son especulaciones negativas. También hay quienes creen que Kan-yaman sí se casará, pero que simplemente está esperando el momento adecuado y a la persona indicada. Después de todo, el amor es impredecible y puede llegar cuando menos lo esperamos. Y quién sabe, tal vez la persona ideal para él ya está en su vida, pero aún no se ha dado cuenta. O quizás la conocerá en el lugar menos esperado, en un rincón del mundo al que lo lleve su carrera. Quizás Kan-yaman está buscando una compañera que entienda su estilo de vida, que lo apoye en su carrera, que comparta sus valores y sus sueños. Una mujer que no se sienta intimidada por su fama, que lo ame por quien es realmente y que esté dispuesta a construir una relación basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. No una fanática deslumbrada por el brillo de la fama, sino alguien que valore la autenticidad y la conexión genuina. Alguien que pueda entender los sacrificios que implica su carrera y que esté dispuesta a apoyarlo en cada paso del camino. Encontrar a esa persona no es tarea fácil. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo, estar abierto al amor. Y quién sabe, quizás Kan-yaman ya la encontró o quizás la está buscando. Lo que sí es cierto es que el tiempo dirá si estas predicciones se cumplen o no y mientras tanto, podemos seguir soñando con ver a nuestro galán encontrar la felicidad en el amor. También hay una teoría que habla de una posible maldición familiar o una creencia personal arraigada que le impida contraer matrimonio. Esta teoría, aunque un poco descabellada, ha ganado cierta popularidad en algunos círculos de fans, alimentada por rumores y especulaciones sobre la vida privada del actor. No hay evidencia concreta que la respalde, pero es innegable que añade un toque de misterio y drama a la narrativa. Imaginen que en su familia ha habido una historia de matrimonios infelices o que hay una creencia de que el éxito profesional y la felicidad personal son mutuamente excluyentes. Aunque parezca algo sacado de una telenovela, en el mundo del espectáculo todo es posible. Y no olvidemos el factor cultural. En Turquía el matrimonio es una institución muy valorada, pero también está sujeto a ciertas expectativas y tradiciones familiares. Es posible que Kan-yaman sienta cierta presión por parte de su familia para casarse y formar un hogar, pero también es posible que quiera tomarse su tiempo para encontrar a la persona adecuada y construir una relación que cumpla con sus propias expectativas. La presión familiar, aunque bien intencionada, puede ser abrumadora. Quizás está tratando de equilibrar las tradiciones con sus propios deseos y aspiraciones. Y eso en sí mismo es un desafío considerable. En definitiva, la pregunta de si Kan-yaman se casará o no es un misterio que solo el tiempo podrá resolver. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento, admirando su carisma y especulando sobre su vida amorosa. Después de todo, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Y en el mundo del entretenimiento, la especulación es parte del juego. Pero más allá de las especulaciones, es importante recordar que Kan-yaman es un ser humano con sentimientos, sueños y aspiraciones. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal, sin sentirse presionado por las expectativas de los demás. Y quizás, lo más importante es que sea feliz, ya sea soltero o casado. Su felicidad es lo que realmente importa. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la vida amorosa de Kan-yaman y las razones por las que algunos creen que nunca se casará. Hemos explorado su apretada agenda, su historial amoroso, su independencia, las posibles presiones mediáticas y familiares, e incluso una que otra teoría descabellada. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y opiniones. La verdad es que nadie sabe con certeza qué le depara el futuro a Kan-yaman en el amor. Lo importante es respetar sus decisiones y desearle lo mejor en su vida personal.
Y quizás en el futuro nos sorprenda a todos y nos anuncie su compromiso. ¿Quién sabe? Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman se casará algún día? ¿Cuál es su teoría? Los leo a todos. Y si tienen alguna anécdota divertida o algún rumor interesante sobre Can Yaman, compártanlo con nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un chisme. Nos vemos pronto.